Es una gran alegría tenerlo de regreso a nuestro querido corresponsal y amigo Francisco Espinel desde Colombia, Muy bien, recuperado de un muy bien. pequeño detalle de salud. Así que, Panchito querido, tengas muy buenas tardes. Es un placer verte. ¿Cómo estás? Horacio, Sergio, muchísimas gracias. Buenas tardes para ustedes y para nuestros televidentes en América Latina. Muy bien, aquí estamos nuevamente al frente de la información desde Colombia, Sí, hablando de ya un poco información, más nos llega la recuperado. información de que más de 67.000 policías firmaron, los mismos policías, reformas para las fuerzas policíacas. Entonces Claro. vos decís, ¿cómo se entiende esto? Porque en realidad están en desacuerdo de cómo obraron o cómo los mandaron a obrar, pero en realidad también los atacaron a ellos. La verdad que Yo es la quería, primera vez que escucho esto. yo quería de todas maneras saber cómo interpretaban ustedes esa información. A ver, Detrás de eso, es detrás un, de eso hay un concejal, ¿no? Está bien, Evidentemente, ¿no? pero en la Argentina, por ejemplo, es vertical. O sea, no Sí. puede estar sindicalizada la fuerza, ni nada por el estilo. O sea, firmas y esas cosas pueden No. llegar a ver que alguna movilización por parte de los parientes, Sí, las sobre todo esposas, las sobre todo. esposas a veces, pero vos llegás a firmar una cosa así, estás fuera de la fuerza, olvídate. Todo eso llega a partir de la fuente de información de un concejal, ¿sí? Un concejal que es el que nos manda esa información y nos dice exactamente que se impulsará con 67.000 firmas la reforma de la policía, la reforma integral de la policía, que ya fue presentada, de hecho, el 20 de julio pasado por el presidente Iván Duque, Claro. donde recuerden ustedes, ya los habíamos hablado, 10 puntos puntualmente los que se habían manifestado. Hablábamos nosotros de transformación integral de la policía y modernización del Ministerio de Defensa. Sí. Recordemos que lo primero que se planteó era era una viceministerio de seguridad ciudadana, lo que se planteaba. En este sentido, lo que se quiere es que desde esta propuesta que puede articularse entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, habría entonces la posibilidad de un nuevo manejo integral de la policía. Los puntos que se habían planteado eran transformación integral, modernización del Ministerio de Defensa, creación de una dirección de derechos humanos dentro de la institución para la prevención y protección y respeto de los derechos humanos. Fíjense que ahí en la información de Infobae decían, ¿no?, que había unas cifras bastante fuertes que se le indicaban a la Policía Nacional, pero sabemos nosotros que a veces se inflan esas cifras, pero se hablan solamente, es decir, en unos enfrentamientos que duraron más de 45 días, 50 días, donde hay fuerzas armadas, mejor dicho, fuerzas de protesta ciudadana que nosotros sabíamos que se conocieron como la primera defensa, que se enfrentaban y que llegaban unos grupos que eran radicalizados y sobre todo financiados por el narcotráfico y llegaban a enfrentarse con las fuerzas públicas, evidentemente ahí cambiaban las cifras también de lesionados. Nosotros, yo se los he dicho a ustedes muchas veces, están hablando puntualmente de de más de 300 personas afectadas en los ojos, que decía la información. Hombre, ¿cuántos policías también sufrieron de ataques con bombas incendiarias, las famosas Molotov, que son estas bombas caseras que arman estos grupos y que fueron arrojadas a los policías? Ustedes y yo hicimos informe viendo CAIS en donde veíamos nosotros intenciones de incendiar a policías dentro de estos centros de atención inmediata o CAIS como se conocen. Y estamos hablando nosotros de que en estos momentos un concejal entonces presenta las 67.000 firmas para la reforma integral de la policía. Él está diciendo que la misma policía, los mismos integrantes de la policía pueden firmar. No es así, no puede firmar la policía. Esto lo hace la ciudadanía, esto lo hace una institucionalidad. Y ahí sí, pero ya estamos hablando nosotros de que se va a presentar una reforma integral que ya presentó el presidente de la República el pasado 20 de julio. Pero no es la misma. No es la misma, Horacio, no es la misma, evidentemente. ¿Quiere un tinte más de derechos humanos la población o estos 67.000 firmantes? Eso, Ajá. eso, eso, ¿Y eso. la policía colombiana tiene distintas divisiones?
a ver, en la Argentina tenés Grupo Halcón, que está un poco más especializada para el tema de choque, y también está dividido en distintas fuerzas. En general, las fuerzas provinciales de policía son más cívicas, o cuando tienen que ir al choque tienen algún geo, pero en realidad cuando hay este nivel de disturbios, lo que actúa es una policía mucho más militarizada, como es la gendarmería, en el caso de la Argentina. No sé si hay estas divisiones en lo que son las distintas fuerzas en Colombia. Claro, claro que sí, Horacio, Sergio. Ustedes vieron en las imágenes unos policías vestidos de negro que parecían unos rock-up, Sí. ¿cierto? Sí. Ok, ellos son la fuerza de choque, ellos se conocen como el SMAT. Ellos son los que realmente salen de la policía, son la unidad que entra a chocar contra los brotes de violencia que pueden existir. Esos ¿Listo? son gendarmes. Para nosotros son los gendarmes. Perfecto. Ellos siempre son los que están pendientes con sus macanas, con sus escudos y con su armería aprobada para poder repeler estos ataques de este personal civil que puede tornarse violento o que generalmente se tornó violento y entonces tenían que entrar a contrastar. ¿De acuerdo? Bien. Eso es de negro que ustedes ven. Nosotros tenemos diferentes divisiones de policía, nosotros tenemos una policía de acción cívica, tenemos una policía de atención a la ciudadanía, una policía de atención a la infancia y la adolescencia. Nosotros tenemos una policía muy bien estructurada por áreas y por, sí, digámoslo así. ¿Tienen policía judicial? Claro, tenemos policía judicial también. Que es la que tenemos se encarga de analizar militar u observar los actos de corrupción dentro de la misma fuerza, digamos. Claro que sí. Para ellos funciona ese fuero específico de la policía, donde tienen sus propias unidades de investigación, que son los que de alguna manera exploran casos de corrupción. Bueno, eso en la Argentina no existe y se viene solicitando hace mucho tiempo como para tratar de paliar la corrupción entre lo que es la policía, que hoy por hoy depende exclusivamente, tanto en provincias como a nivel nacional, del Departamento Ejecutivo, no del Legislativo y mucho menos del Judicial. Y por ende, vos sabés muy bien, se mete la mano en donde no se debe. Sí. Sergio, ¿te queda una? Sí, le quería preguntar porque esto que impulsa el concejal, este proyecto para modificar la estructura policial, ¿es de alguna manera refleja lo que había hablado el presidente de la Nación en función de, bueno, renovar, reestructurar, cambiar un poco desde adentro hacia afuera la policía en Colombia? En gran medida, Sergio. Recuerde que principalmente lo que se reflejó hacia la opinión pública en el extranjero fue la violación de derechos humanos, ¿de acuerdo? Sí. Ese fue el caballito de batalla que se reflejó en todas las informaciones de las diferentes agencias de noticias, donde se hablaba puntualmente de la cantidad de violaciones de derechos humanos que se habían cometido en estos enfrentamientos. Y normalmente decían, por la Policía Nacional, por los miembros de la Policía Nacional, y no hablaban entonces de la otra parte, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuántos policías fueron lesionados? ¿Cuántos policías fueron afectados? ¿Cuántas instituciones públicas fueron afectadas por estos desadaptados sociales que fueron financiados por el narcotráfico? Bien. Estamos hablando de todas maneras de que muchos de estos casos de violación de derechos humanos que sí se cometen, que evidentemente no se pueden esconder tampoco, hay muchos actos policiales que muchas veces están al margen totalmente de la ley, evidentemente los tienen que juzgar la justicia ordinaria, ¿de acuerdo? No siempre son ellos amparados por la justicia policial militar, pues. Está bien. Perfecto. Querido Panchito, como le digo yo a Francisco Espinel, sí. Lo argentinizamos al querido Francisco. Te mando un cariño enorme, ¿sí? Y después me gustaría saber cómo están los indicadores del gobierno de Iván Duque. Si tenés señor, algún analista. en esta semana. Sí. En esta semana les tengo una entrevista muy interesante con un analista político. Dale. De política internacional, que nos va a hablar precisamente a un año de entregar. Ya Iván Duque entró en su recta final, ¿de acuerdo? Bueno, está a un año de entregar gobierno. ¿En todo sentido? Y hay que mirar en el... ¿Señor? En todo sentido.
Sí, ya, es decir, aquí no hay posibilidad ya de reelección. Es decir, Ok. la última reelección que hubo en el país fue con Santos. Ya Bien. Iván Duque cumple sus 4 años y ahorita empieza la puja política por esos candidatos que quieren ver cómo toman el principal cargo del país. Amigazo, un abrazo. Ok, Gracias, quedamos Francisco. en contacto. Francisco Espinel, nuestro querido amigo corresponsal desde Colombia, explicándonos esto de la otra reforma, ya con consenso de firmas, o sea, de población, además de la que quiere ingresar en el Parlamento Iván Duque, que es el presidente colombiano. Estas dos que van a empezar a analizarse, indudablemente el Congreso va a tener que actuar en esta materia. Continuamos con más.